Muy buenas tardes. Vamos a explicar sobre la construcción de una herramienta para la identificación y resolución de pronombres, que son las anáforas, en una oración. Con mi compañero Batierra Romero Eric y un servidor, Toledo Gómez Israel. Dentro del contenido tenemos la introducción, la justificación, el objetivo del sistema, el etiquetado, los resolventes, el desarrollo, las pruebas, trabajo futuro y conclusiones. Bueno, nuestro trabajo terminal se encuentra dentro del proyecto OM, y el proyecto OM es el Ontology Merging que se está desarrollando aquí en el SIC, y básicamente es un condensador de preguntas inteligentes. Nosotros le vamos a hacer preguntas complejas, y si tiene información previa suficiente, por medio de procesos de desambiguación del lenguaje, va a resolver, bueno, nos va a dar la respuesta. Este es el diagrama general del proyecto. Tenemos el texto plano, que es texto de lenguaje natural en español, y pasa por diversas herramientas que ya están siendo realizadas o ya fueron realizadas. El nuestro, el resolvente de anáforas, se encuentra después del etiquetador y antes del lematizador enraizador. La anáfora pronominal, bueno, explicando un poco los conceptos, es una referencia temporal a un sustantivo que fue mencionado anteriormente en el texto. En este ejemplo tenemos: Juan compró una camioneta usada. Él tuvo que cambiar 2 llantas. Él se refiere al sustantivo Juan, que ya fue mencionado en el texto, pero no se vuelve a poner el mismo sustantivo, sino que se hace referencia con un pronombre. Esto es la referencia anafórica directa. Otra forma de referencia anafórica es mediante lisis nominal. La lisis nominal no hace uso de pronombres, sino que hace uso de determinantes, y lo que hace es, bueno, es una herramienta de economía lingüística y se usa para omitir sustantivos mencionados anteriormente. Por ejemplo, Juana compró una lavadora nueva, pero María compró una de segunda mano. Lo que está entre corchetes se omite para economizar, bueno, el lenguaje, y nosotros lo que vamos a hacer es sustituir el candidato al que se refiere, para que la computadora sepa que se está hablando del mismo sustantivo mencionado anteriormente. Bueno, la justificación para desarrollar esto es que no existe una herramienta que identifique las anáforas directas y se pueda enlazar al proyecto OM. Se requiere que vaya después del etiquetador las temáticas y sea parte del preprocesamiento, como vimos en el diagrama. Será aplicado al proyecto para darle más significado a la oración y evitar la ambigüedad de las expresiones nominales, que son las expresiones con sustantivos junto con determinantes, adjetivos calificativos, etc. El objetivo general es construir el identificador de anáforas directas que sustituya en un texto de lenguaje natural las referencias anafóricas directas por los sustantivos a los que se refieren. Bueno, nuestros objetivos particulares fueron, primero que nada, comprender la solución tomando ejemplos de la web y reemplazarlos manualmente. Y bueno, lo que vamos a mostrar es cómo se diseñó e implementó el algoritmo de solución y cómo se probó el algoritmo con documentos tomados directamente de la web. Nosotros, como parte del algoritmo de resolución, nos basamos en las etiquetas que son generadas con un etiquetador que también fue desarrollado dentro del proyecto y se llama TagRFT. Este etiquetador lo que hace es tomar un texto plano en lenguaje igual español y le asigna una etiqueta correspondiente a su función dentro de la oración. También lo que hace es identificar frases temáticas dentro de la oración. Por ejemplo, si llegara a encontrar inteligencia artificial, en vez de etiquetarla separadamente, encuentra la expresión, la frase temática, y le asigna una sola etiqueta. Bueno, para explicar un poco las etiquetas, están basadas en un estándar que se llama EAGLE, que son las siglas de Expert Advisory Group on Language Engineering Standards. Y bueno, este estándar es el que se usa más ampliamente en español para etiquetar corpus y lexicones en español. Tenemos las tablas, que son, bueno, vamos a la del pronombre, que es la posición, atributo, valor y código, y cada una de estas es el índice o la ubicación dentro de la etiqueta. Por ejemplo, en la ubicación 1
Si viene una P, significa que es un pronombre. Y en la ubicación 2 viene el tipo de pronombre que es. En la tercera ubicación, la persona. Y en la cuarta, género. Y así tiene otros campos respectivos. Bueno, al desarrollar el proyecto y utilizar las etiquetas del etiquetador Target, nos dimos cuenta de unas diferencias con respecto al estándar, que vamos a mencionar por si alguien va a tomar nuestro trabajo para mejorarlo y, como un trabajo futuro, si alguien va a utilizar el estándar, las tome en cuenta. Por ejemplo, la primera se refiere a artículos calificativos. La original es la que se muestra a la izquierda y la sustituida es la que se muestra a la derecha. La segunda es de determinantes. Aquí fue sustituida como artículo determinante. La tercera es de numerales ordinales, que fue cambiada por esta etiqueta. Y estas dos no están contempladas en el estándar, pero fueron agregadas, y Z la utilizaron para números, y W fue utilizada para fecha. Existen varios trabajos relacionados, que nada más mencionaremos rápidamente. El primero es de Francisco Salguero Lamillar. Su método fue resolución abductiva de las anáforas pronominales. La abducción es el proceso inverso a la deducción, y básicamente lo que hace es ir identificando candidatos y preguntándole al usuario si es el candidato el preferido o busca otro. Esa es una limitación que tiene que intervenir el usuario. El segundo es de Carrasco, Raúl Morales Carrasco, que fue desarrollado en el SIC. Él se enfocó en lo que es la anáfora indirecta, hace uso de diccionarios de sinónimos y detección de contextualización de correferencias. Lo que hace es identificar si existe una referencia en el texto, o una correferencia, o una anáfora indirecta, y correspondiente a eso la va resolviendo. Las limitaciones son que la eficiencia fue muy baja con texto libre y depende mucho del contexto. El tercero fue de Martínez Barco, desarrollado en la Universidad de Alicante, España. Usa lo que es detección de tópicos, ponderación de antecedentes. Sus limitaciones son que usó WordNet como analizador léxico, y este mismo contiene muchos errores y puede ser mejorado todavía. El último, de Grigori Isidoro, que hace una modificación al método MARC, que está explicado en nuestro documento, que es un algoritmo para encontrar anáforas, muy general, y la eficiencia fue alta, pero solo se probó en textos pequeños. En la parte de nuestro resolvente, que lleva por nombre AnaPro, tenemos como método primero que identifica las expresiones nominales. Aquí para eliminación de candidato son los desempates con ponderaciones basadas en la distancia, ubicación, función y determinación de los mismos. Como nuestra limitación es la eficiencia depende del etiquetador, y como un posible trabajo a futuro es la implementación de las ontologías para las anáforas indirectas. Dentro del desarrollo tenemos el análisis y el diseño. Este es nuestro diagrama de casos de uso. Tenemos el usuario y los casos de uso generales, que es leer documento, enumerar las palabras, identificar las expresiones nominales, resolver la anáfora, identificar las referencias anafóricas y clasificar las referencias. Este es el diagrama de flujo general, donde se indica que al inicio necesita enumerar las palabras del texto etiquetado, posteriormente obtener la expresión nominal, que es lo que expliqué anteriormente. Después se identifican las referencias anafóricas, para después identificar el rango hacia atrás de búsqueda con respecto a la misma, y identificar los candidatos o candidatos posibles. Aquí, si existe más de un candidato, se compara la semántica de acuerdo a la ponderación que tenemos para elegir el correcto. De solo ser un candidato, se resuelve la anáfora directamente y se pregunta si es el fin del archivo. Si no, se regresa a generar nueva expresión. Si sí, entonces se genera el archivo final. Este diagrama de secuencia fue implementado para el modo gráfico, donde el usuario puede